14. El láser. Con Javier Casal. 2:30, 1:30 en Canarias, en un clima político de tensión máxima, con una sociedad más polarizada que nunca. España celebra el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Actos con un ausente, el emérito, ausente por razones obvias que también han contribuido a este descrédito de las instituciones, y con Felipe VI este mediodía en el Palacio Real haciendo una escueta, en realidad dos escuetas referencias a su padre. La firme voluntad de la corona contribuyó decisivamente a abrir en nuestro país el camino hacia la democracia. Comenzaba, como dijo el rey Juan Carlos I en su proclamación, una nueva etapa de la historia de España. Acto en el que Felipe VI, que ha impuesto el toisón de oro a su madre, la reina Sofía, Felipe González, y a los padres de la Constitución, ha reivindicado también el papel que jugó precisamente la monarquía en una transición que, con la mirada ya puesta tras estos 50 años, no fue perfecta. Por supuesto, la transición no fue perfecta, pero valorarla solo por lo que omitió sería injusto. En las circunstancias del momento se hizo lo correcto. Se priorizó la reconciliación, la estabilidad y la creación de un marco común tan necesario. Felipe VI, que ha reivindicado el espíritu de esta transición, el diálogo como herramienta para la convivencia en un momento en el que el desacuerdo se expresa con crispación. Mensajes atravesados por la que sigue siendo sin duda la noticia en mayúsculas de estas últimas horas: la condena al fiscal general del Estado, silencio de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, inicio del proceso para dar relevo a Álvaro García Ortiz, y donde todos los análisis quedan condicionados al conocimiento completo de la sentencia, y con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, refiriéndose a la jornada de ayer como un día histórico para la democracia, con el disco rayado de siempre. 20 segundos ha tardado Ayuso en citar la palabra dictadura. El 20N de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia española. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Por eso se trata de un día importantísimo para nuestra democracia. Ayuso, que ha esperado a hoy a que pasara la primera ola del tsunami para acaparar todos los focos y pronunciar esta declaración institucional sin preguntas, enmarcándolo todo en el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y el inicio en España de la transición. Actos de los que, por cierto, ella se ha descolgado, no ha ido, y después de que ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid se resistiera en la Asamblea a condenar el franquismo. Hora 14. Lo que pasa, lo que importa. Comparecencia hace unos minutos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, que ha elegido el día y la hora para tener todo el protagonismo. El resto de su declaración sin preguntas, ya digo, ha sido una repetición de la repetición de la repetición de la repetición de lo de siempre. Javier Carrera, y describiendo una España dividida en la que Sánchez alienta el guerracivilismo, pero ni rastro de crítica, Javi, a su jefe de gabinete, ¿no? Que, recordemos, se inventó el bulo que está en el origen de todo y que se reivindicó como un periodista con licencia para mentir porque dice que no es un notario. Ni rastro de crítica, porque hoy lo de menos en realidad parecía la situación del fiscal general, la de su novio o la de la justicia en general. En realidad era la excusa para plantear una especie de plebiscito entre Sánchez o ella, con múltiples referencias al pasado, pidiendo incluso una nueva transición. La presidenta remarcaba que se han vulnerado los derechos de un particular, dibujando a España como una supuesta autocracia, llamando a la unión de los españoles y mencionando incluso la guerra civil. Es un paso más hacia el guerracivilismo. Nuestra nación se encuentra en el momento más delicado desde entonces, y llegados a este punto solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Apelaba de alguna manera Ayuso al espíritu de la transición, la obra de nuestros padres, decía la presidenta, adelantando una respuesta de Sánchez en los próximos días, algo desquiciado, asegura Ayuso, para acabar pidiendo directamente la dimisión del presidente. En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo. Si quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos
España necesita una nueva etapa, acababa diciendo la presidenta, para terminar esta intervención, como decías, de apenas 10 minutos, sin preguntas y que ha llegado con una hora de retraso sobre lo previsto. Gracias, Carrera. Desde anoche, en Hora 25, hemos ido sumando voces de expertos, de juristas, de magistrados, que, insisto, sin la sentencia completa han ido valorando esta decisión express y sobre la que, cuando menos, pues recaen muchas dudas sobre los argumentos que estarán plasmados en esa sentencia. Esta mañana, en Hoy por Hoy, el magistrado emérito del Supremo, del propio Alto Tribunal, Joaquín Jiménez, en referencia a la imagen que ha dado el Alto Tribunal, decía: la imparcialidad del tribunal queda, a mi modo de ver, severamente cuestionada por dos razones. Primero, porque los 5 que lo admiten son los 5 que juzgan, con lo cual ya de alguna manera han prejuzgado un poco. Y en segundo lugar, porque ha habido un cambio en el objeto del proceso. El objeto del proceso inicialmente era la nota informativa. El tribunal dice, no, la nota informativa no, pero sí que estos documentos que vienen anejos. Esto supone una iniciativa que lesiona, a mi modo de ver, de una manera grave la imparcialidad del tribunal. A partir de aquí, de las reacciones, de las primeras valoraciones, las preguntas, porque todavía hay muchas preguntas sin respuesta. 2:36, Guillermo Lerma, jefe de política de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Guille. ¿Qué tal? Buenas tardes, Casal. Decía Bolaños que ya se ha puesto en marcha el proceso del relevo. ¿Alguna pista sobre plazos o nombres para sustituir a Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía? Porque no sé si en estos plazos, por ejemplo, puede influir, ¿no?, ese viaje internacional que acaba de emprender Pedro Sánchez al extranjero. Sí influye, Casal. Hay más pistas sobre los plazos que sobre los nombres, porque en ese proceso del que ayer habló el ministro Bolaños para nombrar a un nuevo fiscal van a influir dos cosas. Primero, la voluntad del todavía fiscal. El gobierno quiere tenerla en cuenta. Moncloa recuerda que no puede cesar a García Ortiz hasta que la inhabilitación sea efectiva, cuando se comunique la sentencia, así que los plazos del relevo también van a depender de si él dimite o no antes. La Moncloa traslada eso, que van a tener en cuenta su opinión. A partir de ahí, el segundo factor que va a influir es efectivamente la agenda del presidente del gobierno, que vuela ya hacia Sudáfrica para participar en el G20 y a Angola, donde se va a celebrar una cumbre de la Unión Europea-África. Sánchez tiene previsto volver a España en la madrugada del lunes al martes para presidir el Consejo de Ministros, que es el órgano que tiene que informar sobre cualquier decisión. Más allá de la referencia entre líneas de ayer en el Congreso de los Diputados por parte de Pedro Sánchez, al que hemos visto en los actos oficiales por el 50 aniversario de la restauración de la corona, y al margen de las críticas que dejaba anoche aquí en Hora 25 Óscar López a esa decisión, ¿se dice algo más desde Moncloa? Pues la Moncloa, Casal, ha dejado en el ministro Óscar López el peso de la reacción política a la condena al fiscal. Él, en su doble condición de secretario general del PSOE de Madrid, va a ser el encargado de hacer la crítica más dura al fallo del tribunal. En privado, sin embargo, en el Ejecutivo sí que van más allá. Tienen la sensación, nos dicen, de vivir en una cierta distopía. Han escuchado a Ayuso, dicen, hacer las críticas que deberían hacerles ellos a la derecha y al PP. Hoy ni el ministro de Justicia ni el presidente se han pronunciado, pero en privado las palabras son más parecidas a las que hoy ponía voz la vicepresidenta segunda de Sumar, Yolanda Díaz. Una sentencia que me van a permitir que les diga, sí, con absoluto respeto al tribunal, es política y se dirige al gobierno de España. Y 3, una sentencia que le hace daño al Poder Judicial, porque hoy esa institución del Estado está completamente fracturada. En el PSOE sí que hay dirigentes, Casal, que hablan abiertamente de este fallo como un golpe hacia el poder político. Lerma, gracias. Hasta luego. Pues eso, Pedro Sánchez se va de viaje, mantiene su silencio tras esta condena. Sánchez, que se implicó muchísimo en la defensa del fiscal general del Estado y al que esta mañana, como digo, hemos visto primero en el Palacio Real y después en el Congreso. María Manjabacas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya hemos escuchado, ¿no?, lo principal del discurso del rey, pero ha habido algún gesto destacado en estos dos actos, a los que, por cierto, no ha acudido, como digo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque sí estaban la mayoría de presidentes autonómicos, ¿no? Sí, casi todos, menos 4, entre ellos, pues ella, Ayuso, que no suele faltar, pero hoy no estaba en el acto solemne, en el que sí estaban todos los poderes del Estado, ante los que el rey ha valorado con errores, con imperfecciones, la transición, un gesto revolucionario viniendo de años de represión. No hay que idealizarla, decía, pero en estos tiempos de crispación tiene que ser referente. Entonces se hizo lo que hoy es imposible. En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método. La palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio,
la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. Y Javi, había interés por ver qué decía y cómo lo decía en la referencia al padre. 2 referencias escuetas, contenidas, y una precisamente cuando elogia a la reina Sofía por apoyarle. Apoyando con convicción al rey Juan Carlos, mi padre, en su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática y las libertades. Y ojo, solo un detalle menor, pero habéis escuchado al referirse al rey, mi padre. Bueno, pues eso en el discurso escrito no estaba, un pequeño matiz. Es lo único que ha improvisado en un discurso leído, releído, con muchas horas de cocina, partiendo de la anomalía de conmemorar la restauración de la monarquía sin invitar al protagonista, al rey emérito, ausente de los fastos para celebrar precisamente los 50 años de su coronación. Pues esto ha sido en el Palacio Real, pero hablando de gestos y de caras, en el Congreso de los Diputados, allí solo el PSOE y el Partido Popular han participado en el acto conmemorativo del Congreso. Vox dice que no quiere compartir actos con el Gobierno y los socios pues no van porque lo consideran un blanqueamiento de la monarquía. Pero en ese acto del Congreso, como digo, el protocolo ha sentado juntos a la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, al ministro Bolaños y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Estamos en el Congreso, Julia Molina, caras largas, muy largas. Estaba viendo las imágenes aquí en la televisión y aunque han intercambiado algunas palabras mínimas, a los dos se les ve muy serios. Sí, Bolaños y María Jesús Montero apenas han mostrado alguna sonrisa, pese a que los ponentes han soltado algún que otro chascarrillo. Como dices, el protocolo le ha dado una buena foto a los periodistas. Bolaños sentado con Feijóo a un lado, con la presidenta del Supremo al otro. Hemos visto saludos tímidos, bastantes caras largas, como dices. Se han mantenido todos imperturbables cuando Adela Cortina ha hablado de la polarización y de la necesidad de encontrar puntos comunes. Tampoco ha habido reacción por parte del Gobierno cuando otro de los intervinientes ha pedido al Ejecutivo y a la Justicia que hagan punto y aparte entre ellos. Sí ha sentido en ese momento Feijóo. El líder de la oposición y el ministro de la Presidencia se han saludado, han intercambiado pocas palabras. Sí ha hablado más el ministro con Perelló, una conversación que todos los fotógrafos se han encargado de inmortalizar, claro. Montero, que estaba sentada junto al presidente del Constitucional, ha saludado también a la salida a la presidenta del Supremo. Gracias, Julia. A vosotros. Y a la vuelta. Del Ventorro se marcharon hasta los camareros del restaurante. El dueño del local ha admitido esta mañana que mandó a sus trabajadores a casa porque fuera estaba cayendo la Mundial. Ellos siguieron allí, Mazón y Vilaplana, de sobremesa, a pesar de que el número 2 de Mazón, Pérez Llorca, también llamó al presidente para decirle que estaba recibiendo vídeos y que la situación era muy complicada. En 2 minutos estamos en Valencia, donde hay además novedades judiciales. Hora 14. Javier Casal. Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas. Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar. Esto es Black Friday con mayúsculas. Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus... Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intellience. Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Gala de entrega de los premios Ondas, el 26 de noviembre en el Liceu de Barcelona. Sigue el programa especial a partir de las 7 de la tarde en la antena de la SER y en las cuentas de YouTube de la cadena SER y Premios Ondas. Premios Ondas 2025. La buena comunicación tiene alas. Con el patrocinio de Renfe. En Alcampo, del 21 al 23 de noviembre tienes la lubina más de 800 gramos a 12,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. En Alcampo sales ganando. Dicen que el amor todo lo puede, pero cuando lo pierdes, puedes convertirte en un monstruo. Fui uno de sus más fieles sirvientes, hasta que se llevó al amor de mi vida. Tras una devastadora pérdida, el conde Drácula desafiará el destino y 4 siglos después su sed ya no es solo de sangre, sino de redención. ¿Qué he capturado exactamente? Un vampiro. Luc Besson presenta Drácula, la historia de amor jamás contada, donde el destino y la muerte no bastarán para detener una pasión inmortal. ¿Ya nos conocíamos? Conde Drácula. No te pierdas Drácula, la nueva superproducción de Luc Besson, el 21 de noviembre solo en cines, una película con sello SER. Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez. Felicidad de la buena es
Costa Cálida, región de Murcia. Felicidad de la buena. Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros. Aprovecha y finánciala hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Hora 14, con Javier Casal. 3:45 en los juzgados de Catarrocha, en Valencia, está Adrián Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Casal, buenas tardes. Un día intenso ahí, ¿no? Pero voy a arrancar, Adrián, si te parece, por lo último, las últimas noticias que tenemos, porque la jueza, y este es un paso que da, que es muy importante, ha decidido citar a declarar a los escoltas de Carlos Mazón y también a su chofer. Sí, continúa la jueza estrechando el cerco en torno a Carlos Mazón en la gestión de la Dana y, como dices, acaba de acordar en un auto citar como testigos tanto a los escoltas de Mazón ese día 29 de octubre como al chofer del presidente. Lo pidió la acusación popular de Compromís y la magistrada considera necesario citarlos para saber si estos testigos pudieron oír algunas de las llamadas o comentarios que tuvo el jefe del Consell en la tarde de la Dana. Explica la magistrada en el auto que hay un hecho indiscutible y es que Salomé Pradas intentó mantener contacto con el presidente de la Generalitat por teléfono. Algunas veces lo consiguió, otras veces no le cogió el teléfono, y también habla de una llamada en concreto, la de las 8:10, entre la consellera y el presidente, un minuto antes de materializarse el envío del sistema S-Alert. Afirma que podría ser perfectamente plausible que la consellera le estuviera informando al presidente de esa inminencia del envío del S-Alert. A eso voy, porque hoy ha sido ahí un día de muchas declaraciones, de dos importantes, la de Pérez Llorca, el previsible sustituto de Mazón en la Generalitat, y también la del dueño del Ventorro, lo decía antes, ¿no?, cuyo testimonio es esclarecedor, porque parece que Mazón tenía prisa cero, ¿no?, por irse de allí, a pesar de que las noticias que empezaban a llegarle, incluso a ese reservado del Ventorro, eran muy preocupantes. Sí, el dueño del Ventorro ha confirmado que Mazón y Vilaplana salieron de ese restaurante entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Fueron los últimos en hacerlo. Ha asegurado que no vio al presidente preocupado ni con prisa tras salir del restaurante. Según la versión de Vilaplana, Mazón la acompañó al parking y llegaría al Cecopi a las 20:28. Después del dueño del Ventorro ha declarado aquí como testigo, de hecho acaba de terminar, Juanfran Pérez Llorca, el candidato a la presidencia de la Generalitat a sustituir a Mazón, que ha explicado que fue él, Pérez Llorca, el que esa tarde se preocupó por la situación y llamó a Carlos Mazón tras ver unas imágenes de Utiel inundada en televisión. Eso fue a las 18:57 y Mazón le contestó que esa mañana había habido problemas, pero en otra comarca, en la Ribera. Tras esto, Pérez Llorca llamó a Salomé Pradas y, aunque ha asegurado que no recuerda bien el contenido, cree que la consellera solo le dijo que estaba ocupada. Todas las llamadas fueron de menos de un minuto. Ha explicado Pérez Llorca que entonces llamó a alcaldes afectados, aunque no volvió a llamar al presidente para trasladarle lo que decían. Insiste en que la conversación fue normal. En todo caso, el presidente llegó al Cecopi hora y media después de esa llamada de Pérez Llorca, alertando de la situación en Utiel. Gracias, Adrián. Un saludo. 2:47, vamos ya hasta la redacción de informativos. Con varias cuestiones importantes desde la redacción liébana. La primera, a partir del caso Mascarillas de Almería, porque el presidente de la Diputación, detenido, recordemos, esta semana y puesto en libertad con cargos, dimite precisamente de todas sus responsabilidades. Sí, ¿qué tal, Casal? Javier Aureliano García, que ya había dejado de ser presidente del PP en Almería, ha presentado ahora su renuncia voluntaria como presidente de la Diputación, al igual que su segundo en esta institución, después de ser detenidos esta semana por el caso que investiga las supuestas mordidas que se obtuvieron con la compra de mascarillas durante la pandemia. Ampliamos desde SER Almería, la información es de Javier Romero. Justo 5 minutos antes de que comenzara la rueda de prensa de la dirección andaluza, donde los populares han dado explicaciones de lo sucedido, dispuestos a pasar página del tsunami, Javier García y Fernando Jiménez registraban su renuncia, dejan su acta como diputados provinciales para centrarse en su defensa y en demostrar su inocencia con el fin de que la institución continúe con su actividad. Javier García ha presentado su renuncia de forma oficial, una decisión voluntaria con la que pone fin a las funciones que venía ejerciendo desde enero del año 2019. Y en la sede del PP, Antonio Repullo, número 2 del PP andaluz, y Ramón Fernández Pacheco, consejero que se hace cargo del partido, decía: han entendido que en el contexto de una investigación judicial lo más prudente es dar un paso al lado. Los populares que quieren zanjar el asunto del caso Mascarillas en Almería, destacando su actuación ante la corrupción y atacando al PSOE, por ejemplo, con la condena al fiscal general del Estado. Habrá que esperar para conocer quién va a ser el próximo presidente de la Diputación Provincial. Además, esta mañana el juez del Supremo que investiga el caso Koldo ha convocado a José Luis Ábalos y al propio Koldo García el próximo 27 de noviembre para decidir si entran o no en prisión preventiva.
2:49 y pendientes también del tiempo porque se está cumpliendo la previsión, llegó la nieve, ha nevado en Pamplona y aunque es lo propio de esta época del año, en fin, pues no nos resistimos a hacer esta primera foto sonora desde la capital navarra. Javier Lorente, estoy viendo las fotos que nos has mandado antes, ha nevado un poquito, Lorente. Sí, nos hemos levantado con una capa blanca a primera hora, la nieve ha caído con ganas hasta en torno de las 11, las 12 aquí, sigue cayendo en la zona más cercana a los límites con Guipúzcoa y con Álava, pero aquí en el centro de Pamplona nos tenemos que conformar con verla en los tejados o en el techo del icónico kiosco de la Plaza del Castillo, frente al que me encuentro, y sobre todo también en los montes que rodean la ciudad, que nos dan una imagen casi alpina de Pamplona. Nevada esta mañana que ha dejado sin energía durante 10 minutos al centro de Pamplona, pero hasta 14 horas han estado sin suministro en el Valle de Roncal, en el Pirineo, donde esta temprana nevada ha derribado un poste eléctrico y los ha dejado sin luz hasta este mediodía. Carreteras del norte, retrasos en la salida, llegada de trenes también y de aviones. La parte negativa, la ilusión de la chavalería con las primeras bolas de nieve de este curso. Ahora, al salir de clase, es sin duda la mejor parte. La tuya, Lorente. Abrígate. Un abrazo. Hará un grado, no nada. Adiós. Toñi Fernández, no hay grandes problemas en las carreteras, pero la DGT pide mucha precaución si vamos a viajar especialmente al norte este fin de semana, ¿no? Sí, porque lo peor de la nieve ya ha pasado, pero llega el hielo. Al cartel de Bienvenidos a Asturias se suman luminosos pidiendo precaución ante el estado de las carreteras. Asturias es la comunidad con más vías afectadas por nieve, un total de 14, entre ellas la autopista que une esa comunidad con León, provincia que suma 11 carreteras con problemas serios debido a las nevadas. En total son 64 las vías afectadas por el temporal de nieve en el norte del país, casi todas secundarias, pero hay problemas también en la red principal. Es obligatorio el uso de cadenas en dos carreteras de Navarra, la A1 a la altura de Alsasua y la A10 en Irañeta. Son transitables, pero con precaución la AP1 en Burgos y la 1 en Álava. La alerta naranja en Cantabria, País Vasco y zonas de Castilla y León, que advierte de peligro para actividades normales y que provoca que los parabrisas no den abasto. Esta alerta, Casal, no se va a disipar hasta las 6 de esta tarde. Pues mucho cuidado en las carreteras. Es la noticia de impacto de este viernes. La muerte de una niña de 6 años, tan solo 6 años en Valencia. Fallecimiento que investiga ya la Consellería de Sanidad tras recibir un tratamiento en una clínica dental privada. Y además otra segunda niña hospitalizada en Alcira. Radio Valencia, Ana Talens. La niña ingresó en urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido tratada esa misma mañana en una clínica dental privada de esa misma localidad, Alsira. Los facultativos intentaron reanimarla sin éxito. Además, previamente al centro había acudido otra niña de 4 años que también había sido tratada en esa clínica en la misma mañana. Tenía un cuadro de fiebre, vómitos y somnolencia. Fue estabilizada y trasladada al Hospital Clínico de Valencia, donde permanece ingresada. La Consellería de Sanidad ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica dental y ha iniciado una investigación. 2:52. Agricultura da por controlado el brote de gripe aviar. Eso no quiere decir que las gallinas y el resto de aves de corral puedan salir de nuevo, pero el confinamiento se mantiene, aunque las medidas adoptadas parecen haber neutralizado el brote. Información de Sira Valdés. Por el momento, la gripe aviar está controlada en nuestro país y así lo ha asegurado el ministro de Agricultura, Luis Planas, en una entrevista en Canal Sur. Y yo creo que tenemos el tema, por ahora, cruzo los dedos, controlado. Pero tenemos que llevar cuidado y que nadie piense que se puede levantar el pie al respecto. Esta enfermedad, ha explicado Planas, ha obligado a sacrificar en torno a 2,5 millones de gallinas en nuestro país, apenas un 5% del total, por lo que su incidencia está siendo mínima, dice, en la subida de precios que están registrando los huevos. Un encarecimiento que, asegura, responde a un ajuste entre oferta y demanda coyuntural similar al que el año pasado se vivió con el aceite de oliva. Segunda cuestión que nos afecta, la gripe humana, que este año viene bien cargada. Los casos se están disparando en estos últimos días. Se vacuna menos gente y Mariola Lourido, la nueva variante, está circulando, dicen, con muchísima rapidez, ¿no? Sí, y desde este fin de semana están aumentando de forma notable los casos de gripe A en las consultas de primaria, como en la del doctor Lorenzo Armenteros. Estamos teniendo fiebres más altas, mucho cansancio en los pacientes, dolor intenso de garganta y una afectación febril mucho mayor. El Centro Europeo de Control de Enfermedades apremia a la población de riesgo a que se vacune ya,
por esa rápida circulación de la nueva variante y este año la vacunación va muy lenta. No vemos una gran demanda de vacunas, lo que nos hace pensar en el riesgo que supone tener una variante nueva circulando y que haya una vacunación menor. Y la vacuna está adaptada a la nueva cepa. La gripe ha llegado 3 o 4 semanas antes. La temporada puede ser más severa por esta variante más contagiosa y con mayor riesgo de complicaciones graves. Y a la vuelta los planes de Donald Trump que no gustan a Ucrania. Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilité a Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es. Repeat after me. Eurojackpot. 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 Pot. Pot. That's right. Millions. Millions. Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es. Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones. ¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi? Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas. Creo que también les gustamos a ellas, Di. ¿Por? Mira qué rojo se ha puesto ese tomate. Ay. Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional. A 0,97 el kilo, un 20% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Este no es el anuncio del año, pero si tú quieres, será el que salve más vidas. Nunca antes en los últimos 20 años la infancia había estado tan en peligro por guerras, hambre y crisis climáticas. Así que lo urgente no es hacer el mejor anuncio, es llevarles alimento, asistencia médica y la protección que necesitan. No hay tiempo para adornos, pero sí para actuar. Por favor, hazte socio o socia en SaveTheChildren.es. 2x1, 2. 2x1, 2. 2x1, 2. 2x1, 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de uno durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 40 47. Hora 14. El láser. Con Javier Casal. Pues la propuesta de Donald Trump para resolver la guerra no gusta a Ucrania y no gusta fundamentalmente porque este plan contempla importantes cesiones de terreno y eximiría además a Moscú de los crímenes cometidos durante la guerra. Un plan, Pablo Morán, del que se han conocido los 28 puntos, es decir, todo. Eso es, el borrador que ha adelantado el portal Axios plantea que Ucrania recoja en su constitución que tiene prohibido entrar en la OTAN, pero Trump promete a Kiev la principal garantía de seguridad de la que disfrutan los aliados, que es la asistencia militar en caso de ataque exterior, en caso de un ataque armado significativo, deliberado y sostenido por parte de la Federación Rusa, según se puede leer en el texto marco. El compromiso sería por 10 años y contaría con el apoyo de Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia o Finlandia. Además, Ucrania tendría que limitar su ejército a un máximo de 600.000 efectivos y, como decías, habría amnistía total por los crímenes de guerra, algo que beneficia especialmente a Rusia. El borrador también detalla la comentada renuncia del territorio que se vería obligado a aceptar Ucrania. Incluiría todo lo invadido por Rusia en Crimea, las provincias de Donetsk y Lugansk y una zona congelada de Jersón y Zaporilla. A pesar de que Zelensky se ha comprometido a negociar la propuesta con honestidad, el Kremlin ha vuelto a desentenderse esta mañana de los contactos. Y al cierre de esta hora 14, Alejandro Sanz, que tiene nuevo disco. Hemos estado con él, triunfador en los recientes Grammys latinos. Alejandro Sanz dice que está de vuelta con más fuerza que nunca. Lian Vallá. Alejandro Sanz es historia de la música de España y del mundo entero. Sus éxitos llevan más de 30 años haciéndonos vibrar y no es hasta ahora cuando uno de los artistas más importantes del pop español se para a preguntar ¿y ahora qué? Así ha llamado a su nuevo álbum que acaba de sacar este viernes y con el que rompe con lo cotidiano para reflexionar sobre qué es lo que quiere hacer a partir de ahora. Es que al final, cuando te haces esta pregunta es cuando realmente te estás testando a ti mismo y cuando estás poniéndote a prueba, ¿no? La intención y las ganas de mejorar y de poder superarte. Lo hace tras perder la ilusión por la música. Al Alejandro Sanz de corazón
corazón partido y el alma al aire, se le fueron las ganas de meterse en el estudio en un ejercicio de realismo con la industria musical. Vi que había mucho interés por la parte económica, digamos, o la parte del business de la música, y muy poco interés por la música. Y si tú no tienes ilusión, este trabajo es imposible hacer. Es este disco el que le ha devuelto las ganas de subirse a los escenarios. Lo hará el próximo 2026 por gran parte de la geografía española, con sus temas de siempre, con los nuevos que hablan de amor, de desamor y de algo que ha reivindicado en los últimos años, la salud mental. Nos marchamos, todo lo que ocurre el fin de semana lo cuenta aquí Aida Bao. Nosotros estamos de vuelta el lunes desde las 2, la 1 en Canarias. Feliz fin de semana. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.